Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Su volumen. Listo. ¿Cómo les fue en la semana de la ciencia en física? ¿Sí fueron? ¿Asistieron? ¿Algunos? Sí, sí, profe. Sí. ¿Asistieron a la Yo primera pude ir charla? a yo fui a la primera nomás, no pude ir a las otras. ¿Y Yo fui a la... supieron más o menos de qué se habló? De todo, bueno, ahí hubo participación de incluso algunos de ustedes creo que pusieron un mostrario de lo que están haciendo en Física 2, en laboratorio. Se habló de muchas cosas, de la participación de los estudiantes, de las formas de hacer las consultas, etcétera, inclusive la cámara. Pero ahí el profesor Cabanzo habló bastante de eso. ¿Sí se acuerda? ¿El que fue? Él habló algo y decía, es muy difícil, y es cierto, yo lo dije a usted en la primera clase, es muy difícil para mí saber si ustedes están entendiendo o no están entendiendo algo. Sí, yo no puedo mirar las expresiones faciales, pero es muy fácil uno en presencialidad pues ve la cara de la persona y de una vez sabe que algo de pronto no está claro, entonces tiene que devolverse y dar más énfasis en alguna parte, ¿no? Entonces es un detallito ahí importante que ojalá mejoráramos algún día. Y bueno, él hablaba de las cámaras web, pero pues hay muchas más alternativas, a ustedes las he mostrado muchas veces. En fin. Listo. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí. Señor, Señor profe. Muy bien. Hoy vamos a ver de las últimas, bueno, la última cosa necesaria para poder hacer un lenguaje formal. La primera era la declaración, ¿cierto? La segunda era el poder de la decisión, básicamente los statements if y las condiciones booleanas. Y la tercera y la última es la iteración. En ella nosotros podemos llegar y mirar cuántas veces una operación es controlada y la clave o el control es también una condición booleana. Bueno, al menos para alguna de esas, el while. Para la condición for es más como iterar una lista de cosas o iterar bajo una condición en la que yo conozco el valor final. ¿Listo? La condición while es más de haga mientras tal condición se cumpla. Cuando esa condición deje de ser cierta, la condición falla, pues, termina la iteración de bloque. Esto no es un bloque como un if o un else, donde si se cumplía una condición, entraba en un if. Si se cumplía otra condición diferente, entraba en un elif de pronto. Y si ya no había más, ya no cumplía ninguna de esas, entonces finalmente quedaba el else que era como la última opción. ¿Listo? ¿Ustedes están escuchando el taladro que está sonando de fondo? Sí, ¿Sí? sí, sí, señor. Sí, señor. Un poco sí, pero no se le opaca la voz, profe. Regálenme un minutico, por favor, y lo soluciono en 5 segundos.
Listo. Ya se soluciona. Bien, ¿qué estábamos hablando? Vale, que esta es una condición que se va a ejecutar, es un bloque de código repetitivo, o sea, lo que vayamos a meter dentro de nuestro bloque que va a estar, por supuesto, organizado como nosotros lo organizamos los demás, es decir, con una sangría, un lineado de cuatro líneas, y se va a repetir muchas veces. ¿Cuántas? Mientras siga siendo cierto para la condición while, en un número determinado para la condición for. ¿Ok? Entonces, para la iteración while, esta es la sintaxis que nosotros tenemos. Tenemos la palabra clave while, la condición para iterar, que es una condición booleana de nuevo, dos punticos y aquí viene nuestro bloque de código. ¿Listo? Muy similar a la condición if. ¿Estamos? Chacho, me hubiera gustado que fueran a la semana. Listo. Este es nuestro diagrama para el condicional. Es muy similar a los que nosotros ya hemos visto. Pero cuando tenemos un loop, en caso de ser falso, simplemente se sale. Uy, regálenme un segundito. Ya, qué pena. ¿No oyen bien? Sí, señor. Ok, entonces, en caso de que la condición no se cumpla, de que sea falsa, es simplemente, seguimos derecho, si la condición se cumple, se va a ejecutar todo lo que venga dentro del cuerpo, pero nunca termina, ¿ok? Siempre que la condición sea cierta, esto se me va a repetir. Esa es una condición de tipo loop, de tipo iterativo, ¿listo? Y la vamos a tener de una manera casi que infinita, dependiendo de la condición que siempre se va a evaluar. Bien. Eh, Hay otra asistencia en programación que aquí en Python nunca se ha considerado necesaria y de hecho no se necesita, un poquito arcaica, que existe en Fortran, ya me acordé en qué lenguaje. Y es la condición no solamente while, sino la condición do. Entonces se llamaba condición do while. ¿Listo? Entonces el do while era, usted decía do, entonces haga y hacía una ejecución. Y while era la condición iterativa. Pero entonces la cosa con esa sentencia do while es que se ejecutaba al menos una vez. ¿Ok? Siempre se ejecutaba, luego miraba la condición y si era falsa o era verdadera, evaluaba. O sea, si era verdadera, pues volvía y se ejecutaba. Si no, seguía derecho. Pero siempre se ejecutaba al menos una vez. Entonces es un poquito innecesario. Primero se evalúa la condición y luego se mira si se ejecuta varias veces o no. El do while puede llegar a tener aplicaciones, pero digamos que es sencillo. La condición para el do pues simplemente se ejecuta como una línea normal, una declaración normal. Se va a ejecutar una vez y de ahí en adelante si ya entramos en el while a evaluar. Ok. Ah, les iba a decir. Abran cualquier cosa para programar porque pues ahorita les voy a poner algo para que revisemos rápidamente. Spider, Jupyter, qué sé yo. O el programa que está en línea. Ok, aquí tenemos un ejemplo pequeñito. Voy a contar algo que sea menor que 101. Yo comienzo este valor, esta variable que la llamo valor contador igual a 1 y comienzo a imprimir cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y al lado voy a colocar mi número. Entonces él debería comenzar primero colocarme aquí como un 1. Luego esa variable con un operador aumentado, este más igual, va a valer el 2 y vuelve y evalúa. ¿Ok? Y lo va a hacer hasta el punto en el que la variable pues llegue a menos de 101, es decir, hasta que llegue a 100. ¿Sí? Es una forma
sencilla de hacer un pequeño contador dentro de algún código de while. Y es muy utilizado controlar un while con algún valor que esté creciendo. Entonces estos operadores aumentados, pues vamos a estarlos colocando. Voy a colocar, por ejemplo, aquí hasta 21. Entonces estamos imprimiendo las líneas 20 veces. ¿Listo? Bueno, Profe, señor. el, en el count, cuando sale más igual, ¿qué quiere decir? Este es el operador aumentado. Es lo mismo escribir esto. O sea, mi variable de contador es el valor antiguo más uno nuevo. Ah, Y lo listo. nuevo, o sea, para no colocar simple count igual a count, es simplemente más igual. Uy. Sí, Y ya señor. Gracias. con eso estamos diciéndole a la variable súmele uno, súmele uno, súmele uno. Y eso está definido para cualquier tipo de operador. O sea, está definido para esto, para este, para cualquiera. ¿Listo? Eso lo vimos en la clase, creo que antepasada, no recuerdo. Bueno, ahí no va a cambiar porque es uno. Uy, espérese, acabo de embarrarlo. Rápido, rápido. Ya. Es una embarrada un poco grande, porque este ciclo while es infinito de esa manera. Lo que quiere decir que aquí me imprimió esto muchas veces y en algún momento va a llegar y va a trabar el computador. O va a trabar la interfaz de Jupyter. ¿Sí? Entonces en algún momento lo totean, algo así. Sí, total. En algún momento ya no va a funcionar. ¿Listo? O sea, llega al punto en el que él como está, sobre todo porque está presentando en pantalla, ya llega un punto en el que la interfaz web pues ya no permite líneas de, no sé, más de 11.000 elementos, alguna cosa así, entonces se para. Aquí no estoy usando algo que me ocupe mucho la memoria, pero podría también en un while colocar algo que me ocupe mucho la memoria, como crear variables. O crear variables cada vez más, líneas por ejemplo, la matriz o algo que crezca cada vez más rápido. Entonces llega el punto en el que esa matriz ya se satura la memoria. Tenemos una matriz de muchísimos elementos. ¿Listo? Ok. Podemos utilizar esas secuencias loop para obtener sumatorias de la forma matemática. Y la sumatoria matemática, lo más sencillo que nosotros tenemos, pues es el límite inferior, el límite superior y aquí la variable que vamos a sumar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir esta sumatoria, ¿cómo lo haría? ¿Cómo tendría que plantearla para poder tenerlo aquí en mi código? ¿Qué opinan? ¿Cómo escribo, por ejemplo, el límite inferior? Puede ser como con el ejemplo anterior de count igual a cero. Ok, pero entonces Eh, vamos a convertir la variable i igual a cero, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Dime, Ámbar. Imagino que es Ámbar. Tenemos... yo, profe, no, esto es que pues creo que el count no, porque ese es pues para hacer como una... Ah, sí, no, se refería a que usara ahí como un count. Ah, muy Sí, parecido o que le sea, dijiste. como algo parecido, pero con suma. No sé qué podría ser. Ah, bueno, la suma. Tenemos que definir la suma antes de empezar la sumatoria en el while. O sea, tenemos que definir la variable antes del while o la puedo definir dentro del while. Antes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo la defino antes del while, dentro del while? Cada vez que se ejecute esa variable se va a volver a reemplazar, ¿no? Yo digo suma igual a un resultado, 2, 3, 4, pues suma va a tomar el mismo resultado siempre. Pero mientras que si yo la defino afuera, cada vez que yo en el while la vaya a utilizar, la voy a utilizar de esta manera. Es decir, le voy a sumar algo a esa sumatoria. ¿Listo? Bueno, Sí. aquí tenemos mis dos variables, suma y comencemos el while de una vez. Listo. ¿Cuál sería mi condición para que eso termine? Y igual a 10. Bueno, podemos O, colocar i igual a 10. ¿Y qué va a hacer adentro? ¿cuál? O Dime, amor. no, no, no.
Entonces sería como I más igual... apenas, espera. Yo lo pienso. Profe, sería mejor poner el i menor que 11, ¿no? ¿Por qué? Sí, eso era lo que iba Ok, a decir. esta es una condición que se llama condición débil. ¿Por qué? Porque después se sigue ejecutando en 12, 13 o... No. ¿No? Porque Porque nunca va a 10, iniciar. antes del 10 va a ir Ah, sí, infinitos sí. números. O sea, mientras que i sea exactamente igual a 10, bueno, ahí primero nunca va a empezar. Pero en general, esta condición, si empezar de alguna otra manera, esta condición se llama una condición muy, muy, muy débil. Porque no es seguro que i valga 10. Bueno, eso lo revisamos ahorita. ¿Cómo debería colocarlo entonces? ¿Menor que 11? Sí, o podríamos colocar menor o igual a 10. ¿Listo? Entonces en ese caso estamos cubiertos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la variable i y qué pasa con la variable suma? Pues que se irá sumando de a uno, ¿no? O sea, aquí lo voy a sumar. 1. Listo. Y acá. Ahí solamente está haciendo como hizo anterior, ¿no? O sea, está haciendo como una cadena de números, Un pero no está contador. haciendo una suma. Sí, es un contador. Esta es la labor de i. Es un contador. Y comienza como 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Esa es toda la labor del contador i. Y es lo mismo que tenemos nosotros en la sumatoria. ¿Ok? Esto es lo único que estoy haciendo. Cambiando i desde 0 hasta 10. Ya está. Ahora falta la operación. Podría ser suma más igual y... No, mentiras, no sé. Pero ¿por qué duda? Es perfecto. Eso Sí, es. y... Lo único es que aquí hay un pequeño Ah, detallito de pronto en el orden. ¿Cuánto vale i cuando entra en la sumatoria? uno. 1. Ok, Cero. 0. ¿Listo? 0. Ajá. Luego va a valer 1. Ah, no, aquí no hay problema. Perfecto. Creo que está bien. Creo que está bien. No debería ser primero la suma porque usted necesita, Sí, porque pero le empieza cero. estamos... da igual. Da igual en este caso porque empezamos la suma entonces 0. O sea, 0 más 0. Es la primera iteración. De esta forma estamos sumando primero i. O sea, es lo único que puedo llegar a ver como una ventaja. ¿Listo? Bueno, vamos a imprimir a ver cuánto me da la suma. Eh, ok, se ve bien. ¿No voy a hacer print suma con S mayúscula? Ah, upa. ¿Y ese de dónde salió? Yo tenía una variable suma antes. Bueno, en fin. Miren qué pasa si yo cambio el orden de esto. En este caso no debería afectarme el resultado. Sin embargo, lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué opinan? Yo creo que debería acá imprimir el valor de i simplemente para que lo veamos. Miren. Si yo imprimo el valor de i, veo que i está tomando valores, ojo, dentro de la sumatoria como de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Eso es lo que yo quería? No, para nada, pero Bueno, pero me afecta en la sumatoria porque es que este último valor que yo tengo acá, este último 11, se asigna después de que ya esté la sumatoria. Es decir, listo, vale 11, vuelve y se comprueba. ¿Es menor que 10? No.
Entonces ya no se vuelve a ejecutar. Mientras que si yo pongo mi i primero que la suma, ese valor de 11 no va a cambiar. Es decir, cuando yo coloque el print, voy a ver los mismos 11, pero este 11 sí se sumó. Por eso es que tenemos la diferencia entre 55 a 66. ¿Vale? Acá, cuando yo lo coloco de nuevo, debajo de la suma, ese es el número que se está aumentando, pero se hace después de la operación. Entonces aquí, de hecho, podría llegar a imprimirlo antes. ¿Ok? Este es el i que va a entrar a la suma. Si yo imprimo después, ese es el i que salió, que se asigna a la variable, pero no el que entra a la suma. Cuando yo imprimo aquí, voy a ver el i que está entrando en la suma. Entramos como 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10. O sea, quiere decir que el i igual a 11 nunca entró. Mientras que si lo coloco debajo de la suma, bueno, ese i igual a 11 sí entró. Entró, bueno, se definió la variable, pero no entró en la sumatoria. ¿Listo? De nuevo, puedo llegar a mirar el valor de i. Es este, es hasta 10. Si yo coloco el aumento de esa variable i antes, mi valor final va a ser muy diferente. Aquí se me ocultó. ¿Vale? Son pequeños errorcitos que podrían llegar a pasar. Entonces, ese orden inicial, comenzar con mi i más 1 antes de la sumatoria, pues era de pronto la cuestión que nos iba a dar diferente. Así debería ser el orden correcto. ¿Está claro? Pues yo, no, yo creo que todavía no entendí muy bien eso porque, pues, por qué pasa. O sea, porque ese pequeño orden causa, pues, esa diferencia. Ok. Antes de que entremos en la sumatoria, tanto i como suma valen 0. ¿Listo? Entramos y evaluamos lo condicional. I es menor que 10, así que no hay ningún problema. Acá se me va a sumar 0. Bien. Yo estoy haciendo primero la evaluación antes que asignar el resultado. Es decir, cuando i valga 10, no hay ningún problema. Aquí la suma se hace con el número 10. ¿Listo? Y es mi último valor. Es decir, yo ya cubrí cuando i valía 0 o cuando i valga 10. Si yo hago este orden diferente, es decir, coloco el i más 1, i igual a 10 me permite entrar en este while. Pero el i que yo voy a sumar se va a asignar primero que la suma. Quiere decir que aquí i ya va a valer 11. Por lo tanto, cuando yo haga esta suma, voy a sumar también ese valor de 11. Y no estoy sumando el de 0. Porque una vez i valió 0, aquí entró, se asignó como 1 y se hizo la sumatoria con 1. Entonces, la primera sumatoria, digamos que estoy sumando un 0, un número que no me va a afectar el resultado, pero lo estoy haciendo este índice i igual a 0. ¿Sí? Mientras que si yo cambio el índice antes de la operación que yo necesito evaluar, voy a obtener siempre un índice más 1, tanto en la parte inferior de la sumatoria como en la superior. ¿Listo? Entonces lo ideal es que este índice, si me va a cumplir el de una sumatoria, en silencio esto. Si este índice me va a funcionar como el de una sumatoria, debería estar después de la sumatoria, para que entre con el valor inicial correcto y para que se evalúe su condición final correcta. ¿Ahora sí? Ok, sí, ahora sí. Gracias, profe. Listo. Igual, jueguen con esto. Sí, lo pueden llegar a cambiar. Bueno. Quedó igual. Listo. Podemos definir aquí factoriales. El factorial funciona muy similar a lo que usted puede llegar a pensar del factorial matemático, ¿no? Tenemos lo mismo, un índice inferior, un índice superior y una variable i. La cosa es que yo puedo llegar a hacer el factorial de manera computacional de dos formas. Lo puedo llegar a hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Me explico. Yo puedo llegar y decir, ok, necesito mi n factorial. Así que tengo que coger mi variable n y le tengo que restar hasta que yo llegue a un 1. En cada iteración le estoy restando de a 1. ¿Listo?
y multiplico mi valor anterior del factorial por el nuevo, mi valor anterior por el nuevo. Básicamente estoy incluyendo cada vez un número hacia la derecha. Entonces podemos hacer factorial de izquierda a derecha. O podemos hacerlo derecha a izquierda. Comienzo en mi valor como 1 y le voy con cada iteración multiplicando por el valor siguiente hasta que yo llego a un valor menor o igual a n. O sea, menor o igual a 7. Y ahí termina mi factorial. O sea, son dos implementaciones posibles. ¿Cuál les parece más sencillo para empezar? ¿Cuál podemos implementar primero? La que empieza por 1 es como más fácil. Ok, entonces si comienza por 1 sería un factorial de derecha a izquierda. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sería mi primer valor del factorial? Mira, aquí tengo un código sencillo que imprime el de fábrica. Ok, el que me da la función mat. Y ahora cambiémoslo. Ahí podríamos hacer n igual a 1 y después definir que la variable no puede ser mayor de 7. ¿Dentro del while o acá directamente? O hace ahí el 1 y después en el while hacer la Bueno, n, condición. n ya la tenemos por acá, ¿no? O sea, si quieres, dejémosla quieta, por así decirlo. Dentro del while, ¿qué condición pondríamos dentro del while? Podríamos poner que, pues no sé, no mentiras. ¿Qué opinan los demás? Pues sí, yo creo que entonces podemos empezar diciendo que no puede superar nuestra variable que no sea mayor que 7, que tiene que ser menor o igual a 7. Que nuestra variable sea menor que o igual a 7. Pero estamos haciendo el código de que... Hagámoslo primero entonces, si quieren, de acá. Hagámoslo de izquierda a derecha. Porque este pedazo de pronto todavía no. Ok, de izquierda a derecha. Voy a poner aquí mi valor inicial del factorial. Simplemente, como para poder empezar. Necesito un contador. Necesito alguna variable que me diga en dónde estoy yo trabajando. Sí, profe, para que llegue a uno, ¿no? Bueno, pongámosle un contador. ¿Qué valor tendría inicialmente? Mm, si es de izquierda a derecha, 7, supongo. De izquierda a derecha, N, ¿no? 7. Como lo quieran hacer. ¿N? ¿No sería n? N ya lo tenemos. Pero les digo, de izquierda a derecha de pronto... A ver, vámonos. Creo que aquí vamos a cambiar algunas cosas. En fin, N ya lo tenemos. O sea, N ya lo tenemos como un valor fijo. Pero sí podríamos llegar a determinarlo acá un while evaluando la condición de N. Es decir, si lo vamos a empezar a quitar a este 7 un valor, podríamos hacerlo aquí mismo. Podríamos decir, mientras que n sea, no sé, mayor o igual a 1, por ejemplo. Y le podremos empezar a quitar un valor a n. O sea, para que vayamos de izquierda a derecha. ¿Listo? Se me varía n igual a 7 por mi valor anterior que sería 1, por ejemplo. En el siguiente ciclo sería lo que yo asigne como el factorial, es decir, este 7 por n-1 y así sucesivamente hasta que yo termine el ciclo. ¿Sí? Entonces voy disminuyendo la variable de n.
¿Cómo haría aquí para asignar este factorial? Aquí me hace falta una operación de asignación. Menos igual. ¿No ¿Menos sería igual? la multiplicación? Díganme ustedes. Ah, Será una claro. multiplicación aumentada, ¿cierto? Así que tendríamos un por igual. Ok, ¿y con qué lo multiplicamos? N. Con n. ¿Y qué le pasa a n después de cada ciclo? Se disminuye en 1. Vamos a ver. Eso es así de sencillo. La de izquierda a derecha, no sé por qué lo estén al revés. Es un poquito más sencillo que de derecha a izquierda. De hecho, hay que pensarlo un poco más. Los cambié, lo puse abajo porque aquí estoy modificando mi valor de n. O sea, n ya no es el mismo 7 que tenía arriba, ¿no? N ya llegó a 0. Entonces, solamente eso. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer la implementación de derecha a izquierda? Si tengo que comenzar de 1 hasta 7. ¿Cambia algo? Creo Necesito que hay que poner meter alguna cosa otra diferente. variable. Y es obligatorio. O sea, si yo quiero empezar de derecha a izquierda, tengo que definir otra variable. Porque tengo que empezar a comparar que esa variable no sea mayor que n. Es decir, que i tenga que ser. Menor o igual que n. Menor, ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago la asignación para mi valor de factorial? ¿Qué asigno, n o i? ¿Con qué hago Y, la productoria? Ok, ahí, ¿no? listo. ¿Y qué voy a empezar a variar? Ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué tiene Que que ser? sería más igual 1. Sí. Tal cual. ¿Listo? Son las dos implementaciones posibles de factorial. Venga, de hecho esta está... creo que aquí tenía una, pero está al revés. La forma de llamarla. Muy bien. Listo. Eh, igual, la implementación de una función while como sumatoria, digamos que no es tan complicada, pero requiere un poquito de práctica. Mientras que la sumatoria sea conocida, es más fácil utilizar de pronto un for o una multiplicatoria o algo por el estilo. Sin embargo, para este ejemplo, por ejemplo el de factorial, es la implementación más cortica que hay. De izquierda a derecha para un factorial es la cosa más sencilla del mundo. Solamente necesito una variable inicial que sería qué factorial quiero calcular, el n, la variable donde va a estar la respuesta y ya. No es más. Mientras que en la otra, de derecha a izquierda, necesito una variable auxiliar, este i. No puedo hacerlo de otra manera. ¿Ok? Entonces son dos posibilidades. Bueno, hay muchas otras utilidades que le podemos dar a esos códigos while. ¿Se acuerdan ustedes del programa que vimos de las restas anterior, ¿no? Simplemente botaba dos números, una pregunta boba y bote el final. Acá yo quiero utilizar una variable llamada intentos para empezar a sumarlo dentro de un while y poder llegar y tener al menos esa variable de decirle a la gente cuántos intentos se gastó en hacerlo. Ojo, mientras que la resta de los dos números sea diferente de la respuesta, esto siempre va a colocar una respuesta equivocada. Es decir, este ciclo while nunca va a terminar hasta que yo no obtenga una respuesta correcta del usuario. ¿Listo? Este es otro medio peligro de obtener un código infinito. Pues depende, si está mal planteado, aquí de pronto no va a haber problema porque son números enteros o que la persona nunca logre acertar.
¿Listo? Y nunca está, no está volviendo a preguntar números aleatorios diferentes, lo cual sería también sencillo meter todo este código básicamente dentro del while. Entonces cada vez que la embarre o la falle, le va a preguntar algo diferente. Aquí está preguntando siempre lo mismo. Entonces me pregunta, ¿cuánto es 5 más 4? No sé, 6, 9, 2, 3. En algún momento le tengo que pegar. ¿Listo? Entonces es la posibilidad de tener un control de los programas, un control en el que algo no termina hasta que no se coloque algo correcto, una variable de entrada correcta. Por ahí nosotros hemos visto algo del manejo de errores. Entonces, si algo no es correcto, botaba, es un error y se acabó el programa. Ahorita podemos llegar a colocar, es un dato incorrecto, por favor ingréselo de nuevo o algo por el estilo. ¿Sí? Profe, estoy la variable intentos debería comenzar esta vez en 1, ¿no? Intentos comienza en 0, acá. Sí, parece que lo logró luego de 5 intentos y hizo 6. Muestre. Es que no cuenta el último intento que le queda bien, creo. Sí, no cuenta el intento que está bien. Bueno, entonces sí, comencémoslo en 1. Al fin y al cabo, cuando se evalúa esto, ya tiene que estar, ya se va a ejecutar una vez. Después de comenzar en 1. No pasa nada. ¿Listo? Ok. Eh, Vale. Hay algo muy normal en los programas y es este mensaje. Algo muy típico. El típico programa desea continuar. Y es lo mismo si nosotros lo queremos en línea de texto o lo queremos en un programa de botones. Siempre el mensajito va a estar ahí. Aquí yo tengo mi variable continuar. Bueno, algo muy similar a lo que les había hablado del do, ¿no? Yo quiero que la primera vez que se me ejecute el while, la primera vez que corra, entre. O sea, que llegue a preguntarse este input. Por eso es que yo continuar ya lo pongo como algo positivo. ¿Sí? Quiere decir que ese es un truquito de lo que yo les había hablado hace rato, de no hacer un do while, sino de una vez hacer un while, pero pues usted coloca que la primera vez que se me va a evaluar la condición ya sea una condición verdadera. Entonces eso es lo que se hace acá. Pongo un continuar como sí, como S mayúscula, una cadena de caracteres, y mientras que el usuario o la variable sea S mayúscula o S minúscula, se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces aquí no sirve para nada. Aquí se va a imprimir, simplemente se ejecuta y se le vuelve a preguntar al usuario, ¿desea continuar sí o no? Sin importar si él introduce una variable minúscula o una variable mayúscula, pues como aquí hacemos la doble continuación, comprobación, se ejecuta. Si él introduce de hecho la N o cualquier otra letra, el código se rompe. ¿Listo? Lo único para que el código corra es que introduzca la letra S. Si no, no. Aquí no le estoy haciendo eval. No sé si lo ven porque es que el input ya me recibe una cadena de caracteres. Entonces, si yo quiero recibir una cadena de caracteres y utilizar una cadena de caracteres, no le coloco eval, simplemente con input. Entonces, sin importar cuál de las dos letras yo coloque, me va a funcionar el código. Cuando yo introduzca cualquier otra cosa, si sea, no sé, una S seguida de una N, ya es otra cadena de caracteres, entonces el programa termina. ¿Listo? Bueno. Aunque este valor centinela creo que ya lo utilizamos. Pero podemos llegar a mirarlo. Aquí tengo un ejemplito muy pequeño en el que yo quiero sumar números, sumar cualquier clase de valores hasta que se reconozca un valor que se llama centinela, que es un valor de salida. Normalmente los programas este valor de salida es este, que nosotros ya hemos visto. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué significa este valor de salida? Hay una línea nueva. Cuando el usuario introduce un slash n, quiere decir una línea nueva, el código se rompe. Pero aquí quiero un valor centinela que sea simplemente numérico. Voy a introducir datos del usuario, tengo una sumatoria como 0 y mientras que la data
que introduce el usuario inicialmente sea diferente de cero, entonces se va a ejecutar el programa. ¿Ok? Si el usuario introduce la primera vez pues algún valor como cero, no se me va a ejecutar nada. Pero si introduce algo diferente, pues voy a sumar la información y voy a volver a pedir al usuario la nueva información. ¿Listo? Yo puedo llegar a hacer aquí cualquier clase de números, incluso puedo llegar a usar flotantes, no hay ningún problema. Y puedo introducir números infinitos, puedo llegar a leer números infinitos. Esto puede ser un archivo de texto, es decir, puede ser una cadena de números completa y cuando hay un break de línea, o un cero mejor dicho, hasta ahí termina y se hace la operación de mostrar la suma de lo que llevó hasta el momento. Profe, ¿Listo? una pregunta. Señor. ¿Ese data que está debajo del zoom es para que el ciclo se siga repitiendo? Este es para que me pregunte de nuevo al usuario cuánto debe valer la información. Ah, ok, ok, sí, sí, O sea, ok. es el mismo que está acá. Aquí se le pregunta al usuario el primer número. El usuario lo introduce. Y ya. Aquí este es el string que yo tengo acá de las instrucciones. O sea, yo no tengo por qué poner aquí mi string cada vez. Coloco simplemente una variable que ya la contiene. ¿Listo? Entonces, la data sí es lo que está poniendo el usuario que se va a ir sumando a la variable sumatoria. A la sumatoria de simplemente miro qué data tengo y lo sumo, y lo sumo, y lo sumo, y lo sumo. ¿Bien? Ok. Este código, ¿habrá algún problema? Miremos qué hace. Tengo acá un ítem que yo lo defino como 1. Tengo una sumatoria como 0 y digo, mientras que el ítem sea diferente de 0. ¿Listo? Tengo acá que mi sumatoria es simplemente ir sumando el ítem. Entonces el ítem vale 1 y luego empieza a disminuir en fracciones de 0,1. ¿Ok? Entonces 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, hasta que llegue a 0, donde debería terminar aquí el while. Se imprime cada vez el ítem y se imprime al final la sumatoria y termina el código. ¿Está correcto? ¿Qué opinan? Profe, no sé, pero ¿por qué la variable zoom aparece en verde? Ah, de pronto está. Bueno, creo que la variable sum es una variable matemática restringida, pero igual me permite reasignarla. Ah, ok, bro. Falta cambiarle de abajo. ¿Falta qué? Ah, ya vi. Profe, creo que ahí en suma más igual ítem, lo que está haciendo es, o sea, como que no creo que vaya a llegar a cero, la verdad. ¿Por qué? O sea, ¿no va a llegar a 0? No, bueno, creo que no. Pero le estoy quitando al ítem de a -0,1. O sea, Pero usted tengo. está sumando el ítem, o sea, está haciendo uno Ah, más. sí, pero la condición de que termine no es la suma, es el ítem como tal. O sea, tengo el ítem Ah, igual a ok. 1 y le estoy quitando de -0,1. O sea, debería ser 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 hasta llegar a 0. Mi Ah, pregunta ok. es, ¿está correcto? ¿Se ve correcto? Creo que sí. Bueno, pues no, me falta pararlo. Ok, Uy, ahí se generaron millones de códigos de líneas. Eh, Miremos qué fue lo que pasó. Vamos a ver cuántos alcanzaron a generar, por cierto. Alcanzó a llegar hasta -3.000. Vale,
¿Por qué paró? ¿Por qué no paró? ¿Por qué no paró cuando llegó a cero? Porque de alguna manera se incluye también el -0,1, -0,2, -0,3. Miren, yo aquí tengo un valor que es entero y le estoy restando un flotante. O sea, cuando yo le resto un 0,1, le estoy restando flotante. ¿Listo? Si mi valor, mi comparación es con el cero y sobre todo cero entero, este valor que es cero computacional, el 1 por 10 a la menos 16, que es el límite flotante, no es igual al cero entero. ¿Sí? No se garantiza que esto sea cero entero. ¿Y por qué? Pues miren la basura que ya empezó a aparecer acá. A eso es lo que lo refiero. Yo puedo confiar aquí en estos números, en estos números, en estos números, pero no podría llegar a confiar. De pronto, si hago la comparación con cero flotante, puede llegar a funcionar. No, ni siquiera con eso. ¿Ok? Porque un cero flotante es diferente de otro cero flotante. Aquí tendríamos dos cero flotantes diferentes. Alguno va a tener diferente basura al final, otro va a tener diferente basura al final. No, no va a ser el mismo cero flotante para los dos. La única opción, y por eso les decía que esta condición para detener un while es muy débil, es colocar una condición un poco más fuerte, como las que hemos estado manejando, que mi número no puede ser menor que cero. O sea, si yo hago un código, no sé, para una caída libre, y le digo que cuando la posición en Y sea igual a cero, es decir, ya llegó al piso, que se detenga, ese código nunca se va a detener. Y si se detiene, sería un azar que tome el pantallazo. ¿Listo? No, no es posible. La única posibilidad es que usted defina que el código se detenga cuando el piso sea menor que cero. Así de sencillo. O sea, si usted llega a ver un valor de y menor que cero, hasta ahí llegó el código. Entonces usted dice, bueno, mi código se va a ejecutar mientras que y siga siendo mayor que cero, que es lo que estamos teniendo acá. ¿Listo? Ahí sí no importa si es el cero entero o el cero flotante, se va a ejecutar y va a terminar el código. ¿Ok? Miren acá esta cosita. El ítem alcanzó a valer un número menor que el que debía, pero no se asignó a la suma. O sea, por eso es importante que estos contadores vayan después de la operación. Por acá lo coloqué, está el print de mi ítem. Mi ítem se imprimió después del valor, pero no alcanzó a entrar en la suma. Entonces no hubo ningún problema. ¿Listo? Bueno, y eso, acaba con las flotantes. No hay ninguna garantía de que cuando yo reste dos flotantes vaya a obtener un valor como cero. Nunca. Listo. Nos tomamos que unos 10 minuticos, 15 minutos. Antes de eso, ¿nosotros ya hablamos en el grupo de Discord de la reposición de clase o fue con el otro grupo? No, con nosotros no, fue con nosotros. O sea, nos envió una encuesta, pero dijo lo de la jornada científica. Pero yo a ustedes les envié la encuesta. Sí, Sí, señor. pero después Pero, vino lo de la jornada científica y dijo que entonces iba a volver a mandar otra encuesta para programar esta semana que viene. Ok, perfecto. Entonces esto, grupo H3. Bien, en la encuesta ganó el día... La revisamos de una vez. El jueves, creo. Ajá. ¿Les parece si hacemos la reposición el día jueves, en el horario que ganó? Yo sé que no todos van a poder ir. O no sé, porque es que ¿Jueves a qué hora? ese día la idea era, ganó jueves de 2 a 4. Digamos, Gonzalo definitivamente no puedes ahora. Pues, profe, Cuénteme. sí podría, solo que es el día que más tengo clase. Entonces yo puse los demás, creo que los otros 4 días o 3 días. Pero bueno, si es muy difícil, a mí me hubiera gustado miércoles o viernes. Pero si ya nadie puede el grupo, yo entonces estoy dispuesto para el jueves. ¿Qué pena el jueves a qué horas? Jueves de 2 a 4. Profe, yo el jueves de 12. Ah, no, mentiras. ¿Sí? O sea, aquí tengo dudas de Alejandro,
De Juan Pablo, de Juan Diego y de Lenny, que son los que parece que no pueden. Pues sí, profe, igual yo tengo, el jueves es el día que más tengo clase, pero pues podría ir si, pues así puedo. Bueno, es decir, si les coloco alguna actividad o algo que sea solamente un ejercicio y corto. A eso me refiero. Ah, no, mentiras. Miento. La actividad que nosotros vamos a tener es el día martes, o sea, en el horario de clase, y el jueves vemos tema nuevo. Entonces no hay ningún problema. O sea, si falla, no es tan grave. ¿Listo? Si fallan, ven el video después. Pero si van, mejor. Entonces el CPS quedaría abierto hasta el jueves, por ahí a las Hasta 12. el miércoles. No, lo abro hoy hasta el miércoles. Vale. Bueno, muchachos, entonces nos vemos aquí que a las 5, a las 7, puede ser. No, profe. Vamos a las 17. Listo, nos vemos ahorita. Listo, muchachos, continuamos. Ok. Ahora miremos la otra cara de las iteraciones, es decir, el for. Bien, esta es utilizada cuando nosotros sabemos exactamente cuántas iteraciones vamos a correr. De pronto sea lo más óptimo para utilizar una sumatoria o una multiplicatoria porque siempre conocemos el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? Esta variable control, por así decirlo, que era la que utilizábamos nosotros para el while, cuando utilizábamos el i y decíamos, bueno, este i tiene que ser menor que tal cosa, y le empezamos a sumar o le empezamos a multiplicar o empezamos a crecerlo o a cambiarlo de alguna manera, me permitía controlar el while. Mientras que el for sería utilizado por un contador. Es decir, aquí tenemos que utilizar algo que nos devuelva números, que nos devuelva una lista, que nos devuelva algo que sea grande, que tenga varios elementos, y lo único que hace el for es recorrer cada uno de los elementos y evaluarlos, si usted lo define así, dentro del código. ¿Listo? Un ejemplo del while, pues aquí tendríamos el valor inicial, tendríamos que es menor que el valor final y vamos a ir creciendo esta variable para la iteración, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. Un ejemplo para el for sería simplemente así. No es más. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en inglés y casi que en español. Para i en el rango de valor inicial hasta el valor final. O sea, es la forma más sencilla de hacer una definición for para cuando nosotros conocemos exactamente lo que estamos sumando. Entonces, tendríamos, por ejemplo, acá la sintaxis más general del for es para la variable que vamos a cambiar y en qué secuencia de datos va a ir cambiando esa variable. ¿Listo? La secuencia son múltiples elementos. Nosotros vamos a ver después qué es la secuencia de manera general y qué es una lista o un arreglo de datos, cómo generarlos. Por ahora, para nuestro for, vamos a utilizar esta función que es la función rango. ¿Listo? Me recibe un valor inicial, valor final y me los está botando de esta manera. Miren la anotación. No me está colocando el valor final. Es decir, mi valor b dentro de mi función range nunca se me va a evaluar. ¿Listo? Mientras que la sí está incluido. O sea, mi valor inicial está incluido, mi valor final no. Entonces va a llegar hasta el número justo antes del valor final. ¿Está claro? Yo no he visto si me están escuchando. Me imagino que sí. Sí, sí, profe. Bueno, aquí tendría, por ejemplo, para b en el rango desde 4 a 8 y voy a imprimir el valor de b. Recuerden que b es la variable que está tomando cada uno de los valores que le regresa la función range. Entonces aquí tendríamos el valor de 4, 5, 6, 7, etcétera. No me está incluyendo el valor 8.
Sí, entonces para que tengan en cuenta, range me incluye el valor inicial, pero no me incluye el valor final. Aquí podemos ver algo adicional que tiene la función range y es el paso. Aquí yo podría llegar a... Uy, quedó al revés. Ok. Podría llegar a ir... espera, ya, me di cuenta que lo estaba amarrando. Ok. Podría definirla también de otra forma. Es decir, aquí le estoy diciendo mi valor inicial es 9, ojo, mi valor final es 3 y por lo tanto tiene que hacer un paso negativo. Quiere decir que de 9 va a empezar a quitarle 2 unidades hasta que llegue al valor de 3. Y ahí se detiene. ¿Listo? Entonces aquí me generaría 9, 5, 7 y si yo ya le quito, perdón, 9, 7, 5, si yo ya le quito 2 a esto, pues caigo en el 3, es decir, ese valor no está incluido dentro de mi resultado, ¿vale? No es que yo tenga que encontrar un range desde un valor más pequeño hasta un valor más grande. No, yo puedo definir pasos que sean de una manera negativa, entonces puedo llegar a tener pasos desde valores grandes hasta valores pequeños. Lo puedo hacer incluso de a uno. ¿Ok? Puedo llegar a colocar aquí cualquier clase de paso y él me va a cumplir con la condición. Entonces, lo puedo hacer también de menor a mayor. Menor a mayor. Este valor de aquí, que es opcional, pues de manera predeterminada, tendría el valor de 1. Si usted no lo coloca, es lo mismo que colocar un 1. Es avanzar en un range de a pasos de a un entero. ¿Listo? Bueno. Acá tengo algo todavía más bajo y es no colocarle el valor inicial. Cuando yo no coloco el valor inicial, la función range automáticamente coloca el valor más bajo como 0. Recuerden algo que yo les había mencionado antes, la notación de Python siempre está como que mi valor 0 es el valor más pequeño que tenemos. Entonces aquí me están preguntando un entero que él va a introducir y simplemente va a sumar el número que yo ya tengo eh, anterior, ¿ok? Y ese es el conteo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a mirar cuántos valores va a tener cada vez está imprimiendo el valor de la suma y del conteo. Entonces los tengo que inicializar atrás, afuera. Bueno, vamos a ver, introduzco un entero, 5, la suma es 5, el conteo es 0, es decir, este es el elemento número 0. 4 va sumando y miren el contador, está subiendo de a 1. ¿Listo? Y él va a subir de a 1 hasta el valor 4 porque ya no va a incluir el range igual a 5. O sea, si yo quiero llegar a sumar aquí desde 0 hasta un n, por ejemplo, tendría que definirlo acá como un n más 1 para que me lo incluya en el valor final, porque nunca me lo va a incluir. Entonces ahora sí me está haciendo una sumatoria que viene desde 0 hasta 5. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta en la función range. Si mi sumatoria ya comienza en 0, no necesito colocarle el valor inicial, que sería el equivalente a hacer esto. No, no hace falta. Simplemente coloco el valor final. Entonces, range. Valor obligatorio que tiene que ir el final. Que se acostumbra a llegar a colocarlo si usted lo necesita, el valor inicial. Y si usted coloca un tercer valor, entonces es el paso. El paso en la que va a empezar a sumar los valores de range. ¿Está claro? ¿Está claro lo que genera la función range? Genera números. No es más. De hecho, podríamos llegar aquí a imprimir, si lo permiten, la función range. Esto es lo que me va a imprimir. Eso me dice, bueno, voy a generar un rango desde 0 hasta 6. Eso es todo lo que me imprime. Es dentro de una función que le solicita varios valores como dentro de una función for, donde realmente se evalúa qué es la función range. No sé siquiera si un eval podría llegar a permitirme
evaluar esa función range dentro de otra cosa que sea diferente. Ah, no, definitivamente no. Eval solamente me recibe valores. eh, ¿Valores qué? Cadena de caracteres. ¿Listo? Cadena de caracteres, nada más. Bueno. Aquí tenemos una iteración anidada. Es algo muy normal cuando usted tiene matrices comenzar a recorrerlas por filas, columnas y la otra variable puede ser para hacer alguna clase de operación. Es decir, aquí tengo un for en el range, en el rango y acá estoy definiendo cuánto va a ser mi rango. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría un elemento, pongámosle 10, pongámosle 1 simplemente. Tendríamos un valor que como el rango es igual a 1, pues me va a generar que i es igual a 0. ¿Sí? Entonces me va a colocar a igual a 0 por 0 por 0. ¿Por qué? Porque aquí nosotros también tenemos una j que va a cambiar también desde 0 hasta 1. Cada desde 0 hasta 1 me va a hacer la sumatoria en la variable a de cada una de esas tres multiplicaciones y finalmente me va a contar. Ojo, mire que están anidados. ¿A qué me refiero? Mi primer valor de i, voy a colocarlo como 10 por ejemplo. Mi primer valor de i que va a ser para 0 y se ejecuta el resto del código. Es decir, j va a tener el valor de 0 y se ejecuta el resto del código. K va a tener el valor de 0 y se ejecuta este código. Ahora K va a tener el valor de 1 y se ejecuta este código. K va a tener el valor de 2 y se ejecuta este código. Es decir, sola y únicamente cuando K llegue al último valor, que en este caso sería 9, es que devuelve el control al otro for, al for más afuera que tenemos. Quiere decir que cuando K sea 9, J ya puede valer 1. ¿Listo? Y con j igual a 1 se van a evaluar todos los diferentes valores de k, de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Una vez j llega al valor de 9, por fin termina ese for y se le permite a i que valga 1. Y cuando i valga el valor de 9, finalmente termina los tres for anidados. Entonces, háganse una idea de cuántos cálculos vamos a ejecutar. Podemos aquí hacer, por ejemplo, para i igual a 1, bueno, el resultado es 0. Para un rango igual a 10, el resultado fue 91.000. Le tomó una fracción de segundo diminuta, no se demoró prácticamente nada, y realizó 1000 operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Solamente con 10 números realizó 1000 operaciones. Ahora voy a ejecutarlo con 100. Bueno, el resultado ya es un poco más grande. Miren algo importante. Espera, algo que se está poniendo lento. Bueno, miren algo importante. Aquí mi tiempo ya está en los decimales a la -1. Aquí estaba mi tiempo anterior, ¿no? Y miren el número de operaciones que calculó. 1.000.000. Solamente con colocarle el rango hasta 100. O sea, si estuviera trabajando en una matriz de 100% y tuviera que hacer una operación interna, ya es más o menos lo que usted podría llegar a esperar, porque es una operación anidada. ¿Sí? ¿Se hacen una idea de lo que podría llegar a ser? Ahora voy a colocarle otro 0 y vamos a ver cuánto demora. Pero puede demorar bastante. De hecho, tanto que mejor seguimos mirando el resto del código y ahorita volvemos a ver si termina. ¿Ok? Listo. La última vez voy a poner este ejemplo de calcular el área del círculo, pero es el problema de mirarlo desde otra perspectiva. Un poquito el problema de la manera de estadística. ¿Bien? Cuando nosotros utilizamos números aleatorios para simular o solucionar problemas, estaremos haciendo una simulación que se puede conocer como simulación de tipo Monte Carlo. Es un término que tenemos aquí para solucionar ese tipo de problemas estocásticos, ¿sí? En el cual usted arroja números aleatorios de una manera medio inteligente para poder llegar y solucionar y obtener un resultado. Tiene un ángulo de aplicaciones, son infinitas. Y de hecho voy a utilizar una que
quizás no sea la más adecuada, quizás no sea la mejor, simplemente para estimar el valor de pi. Voy a hacer algo un poquito rudimentario, pero es bastante sencillo. Este es el círculo dentro de un cuadrado de base 2. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos ubicación geométrica, tendríamos de -1 hasta 1, 1. Y aquí tenemos esquinas en las diferentes coordenadas. Entonces aquí tendríamos base 2 y altura 2. ¿Estamos de acuerdo? Que es un círculo de radio 1 centrado en el origen. Y encima de él hay un cuadrado. Está inscrito. ¿Es que se dice? Sí, está inscrito. ¿Listo? Buenas. Muchachos, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, profe. Circunscrito no es cuando está dentro del círculo, Lenny. Aquí está escrito dentro de un cuadrado, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué dije? Bueno, vamos a asociar el concepto del área con la probabilidad simplemente haciendo unos razonamientos muy pequeños. El área del círculo que nosotros tendríamos una vez lo calculemos, ya que tenemos un... Voy a parar el resultado anterior porque creo que está haciéndome que las cosas se pongan como lentas. En fin, miren cuánto demora esto en ejecutarse con 1000 intentos, o sea, no ha terminado. Sí, y creo que termina por ahí en 15, 20 minutos, o sea, vamos a tenerlo. No vale la pena seguir esperando. Debe tener. Ah, 0, 0. Voy a probar esa. Con rango 30 basta. De pronto. Listo. Ahí ya la interrumpí. Creo que ya no se veía mi cámara como muy lenta. Todo está como muy lentico. Bien. Tenemos entonces que la relación del círculo, una vez yo lo calcule, como es un círculo de radio 1, debería ser pi. Y el área del cuadrado, pues como lo tenemos de base 2 y 2, sería 4. ¿Estamos de acuerdo? Tengo esta relación de que las áreas del círculo sobre el área del cuadrado debería ser igual a pi sobre 4. Y mi objetivo es encontrar el área del círculo. ¿Sí está claro esa parte? Porque esta parte es importante. Muchachos. Sí, señor. Señorita. Sí. Es la única que tenemos. Bueno, entonces, mi enunciado es el siguiente. Un número aleatorio con componentes x y y en el rango de -1 y 1 siempre va a caer en el área del rectángulo. ¿Ok? Yo no tengo, cuando tenga ese rango de -1 a 1, no tengo que preocuparme de que el número aleatorio me vaya a salir por fuera de ese rango. Siempre va a caer en el rectángulo. Mientras que el número aleatorio de componentes x y en el rango de -1 a 1 no siempre me va a caer en el círculo. Pero si me cumple con la relación de que su coordenada en x cuadrado más la coordenada en y cuadrado es menor que 1, pues entonces estamos cayendo dentro del círculo. Es decir, tengo que meterle a los números aleatorios de -1 a 1 una condición adicional de que las componentes cuadradas sean menor que 1 para que caiga dentro del círculo de radio 1, es decir, que caiga en el área pi. ¿Listo? Bueno. Puedo llegar a asociar que las áreas van a estar relacionadas con el número de aciertos sobre el número de intentos. Siempre que yo acierte, es decir, siempre que yo tenga un número que cae dentro del círculo, yo lo puedo asociar directamente con pi, es decir, el área del círculo. Mientras que el número de intentos yo lo asocio directamente con 4.
porque es el área del cuadrado. ¿Estamos? Bueno, Sí, señor. la cosa es, yo puedo despejar de aquí este 4, lo mando para el otro lado y me quedo con 4 por el número de mis aciertos sobre el número de mis intentos debería ser igual al número pi. Esas son todas las consideraciones estadísticas que yo necesito hacer para poder obtener el número que yo estoy buscando. No necesito nada más. Regálame un segundito. Pac-Man. El computador como lento. Bueno, supongamos que ya va a funcionar mejor. Listo. Seguimos. Yo voy a dibujar acá las dos figuras, es decir, el círculo y el cuadrado. No voy a hacer nada impresionante. Voy a importar una librería que es para dibujar, que se llama Matplotlib. Dentro tiene una serie de instrucciones llamadas pplot que son muy fáciles de usar y se importan así. Es la línea más común que usted puede llegar a encontrar cuando busque en internet qué es Matplotlib. ¿Listo? Esta porcentaje Matplotlib inline me permite mostrar gráficas aquí, en esta línea, o sea, dentro del notebook, porque si no, pues, no se van a mostrar. Pero esto es solamente para Júpiter, no se necesita para Spider o para Colab, por ejemplo. Se puede llegar a necesitar, pero no para Spider. Bien. Aquí estoy creando un plot, básicamente una figura vacía, y la estoy llenando con un círculo, ¿vale? El círculo, lo primero que me recibe es la coordenada, 0,0, me recibe el radio, le pongo un color que sería azul, le digo que no me lo rellene, es decir, solamente me va a colocar una linecita, no es más. Aparte de definir mi círculo, yo necesito agregarlo a la figura. Entonces aquí está como, hey, figura, adicióneme una cosa artística porque no es una función trigonométrica, no es una función matemática. Y adiciona el círculo. Y por último, estoy cambiando los límites de la figura desde -1 a 1 para X y para Y. Ya, parecen muchos códigos, pero es realmente sencillo una vez se mira la documentación. Si usted llega y le da la ayuda, por ejemplo, a Círculo, le va a botar exactamente eso. Primero el origen de coordenadas, luego el radio, color, fill, y esta clase de cosas son casi que opcionales, ¿sí? El color y el relleno, pero estas dos no. ¿Dónde va el círculo y cuál es su radio? Es lo mínimo. Y acá es para poder ver la figura completa, porque él normalmente dibuja en el primer cuadrante, pero acá tengo un círculo que está en todos los 4 cuadrantes. Entonces hago mi plot. ¿Solo su comentario? Ok. Hago mi plot y obtengo mi círculo. ¿Listo? No he hecho nada más. Te lo juro. Ya tengo mi gráfica de ese lado. Ahora quiero de este lado llegar y tener mi resto de código. Aquí es la misma parte de dibujar el círculo, no es más. Yo voy a definir mi número de intentos como un número fijo y quiero hacer apenas 10 intentos. ¿Ok? No quiero hacer absolutamente nada más. Quiero que mi número de aciertos que va a ir cambiando dentro del programa se inicialice como 0. Perdón. Y voy a hacer un for que va a modificar la variable i que va a ir dentro del rango del número de intentos. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a generar números y números desde 0 hasta 9. No es más.
pero 0 cuenta, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9. Pregunta, ¿yo para qué estoy utilizando i dentro del código? Así una inspección rápida del código. Es el iterador, profe. ¿Pero lo utilizo en algo, la variable i? Para nada. ¿Sí? Es un No, contador. no. O sea, me sirve para hacer 10 veces esto, pero no más. No lo estoy utilizando en nada más dentro del código. Bueno, yo voy a hacerlo 10 veces y lo que voy a hacer 10 veces es, primero voy a generar un número aleatorio, ¿sí? Este np random me genera números aleatorios entre 0 y 1. Cuando yo lo multiplico por 2, me está generando números entre 0 y 2. Y cuando yo le resto 1, estoy cogiendo ese número de entre 0 y 2 y estoy pasándolo un poquito a la izquierda, es decir, números ahora entre -1 y 1. Eso es todo lo que estoy haciendo con esas operaciones. ¿Está claro? Profe, o sea que con el -1 lo que hace con el 2 es pasar de -1 a 1. Bueno, con este, ojo, aquí tendría, primero con el producto, lo que estoy haciendo es que ese número entre 0 y 1 estoy creciéndolo, ¿sí? Lo estoy agrandando. Si lo multiplico por 10, pues ahora va a ir entre 0 y 10. Y con la resta, lo que estoy haciendo es moviéndolo en el eje de los números, bueno, de los flotantes. De los números reales, puede ser. ¿Sí? Entonces, con el 2 estoy convirtiendo un número de 0 a 1 a un número entre 0 y 2. Simplemente. Porque si me da 0,5 y lo multiplico por 2, pues bueno, va a obtener 1. Estoy en toda la mitad de mi nueva escala numérica. Y luego cuando le resto 1, lo que estoy haciendo es simplemente moviéndolo un poco hacia la izquierda. Que ya no está entre 0 y 2, sino entre -1 y 1. Eso es todo lo que estoy haciendo ahí. ¿Está claro? Muchachos. Sí, señor. Sí, sí. Ahora sí. Ok. Pues usted me preguntó, Sí, pero no sí, sé ya, si ya le profe. quedó claro. Bueno, estoy haciendo lo mismo para X y para Y. ¿Listo? Ahora, si ese número con esas coordenadas, cuando yo las elevo al cuadrado, me da menor que 1, quiere decir que está dentro del círculo. Así de sencillo, porque es la definición de un círculo. Si las coordenadas al cuadrado son menor que 1, pues estoy dentro del círculo de radio 1. ¿Ok? En ese caso, yo le voy a sumar 1 al número de aciertos. Lo pongo como, bueno, tengo un acierto, más 1. Y aquí lo único que hago es dibujar una figura ploteada con coordenadas X y Y roja y ya está. Debería haberlo dentro de mi círculo un puntico rojo. ¿Ok? En cualquier otro caso quiere decir que no caí dentro del círculo, caí por fuera del círculo, por lo tanto lo voy a dibujar también, pero lo voy a dibujar con un color verde. Entonces deberíamos verlo ahorita de esa manera. Y mi estimación de pi es la misma estimación que yo tenía arriba. Cuando yo despejé el 4 que tenía pi sobre 4 igual a número de aciertos sobre número de intentos y el pi lo pasé para el otro lado. Es decir, pi debería ser igual a 4 por el número de aciertos sobre el número de intentos. Y imprimo. ¿Ok? Cuando yo ejecuto este código, caramba, hasta ahí. Listo. ¿Alcanzan a ver bien esta? La parte de la figura. Sí, pues alcanza a ver los Los puntos. Sí, punticos. no necesitamos ver Sí. los valores numéricos. Bueno, miren, los valores rojos son los que cayeron dentro del círculo, los valores verdes son los que están por fuera del círculo. Y esta es la estimación de 3.2. ¿Ok? 8 de los 10 puntos cayeron dentro, 2 no. Entonces, con 10 intentos definitivamente es muy poco. Podemos llegar a graficarlo con 100 intentos y ya vemos que la estimación con solamente 100 intentos es de 3,12. O sea, nos vamos acercando. De nuevo, los puntos rojos son los que caen dentro del círculo, los puntos verdes están por fuera. ¿Sí? ¿Qué tan eficiente es este método para hallar el número de pi? Súper ineficiente, pero funciona muy bien solamente como para mostrar que se puede llegar a hacer. Podemos hacerlo con 1000 puntos y de hecho este código va a correr muy bien, pero
el problema es en la parte gráfica. O sea, aquí ya se demoró un poquito entre lo que colocó y lo que graficó. ¿Sí? Porque ya con 1000 puntos en la gráfica de pronto puede llegar a ser un poco pesado. Con 10.000, a ver cuánto demora. Pero cada vez entre que tenga más intentos, eh, debería irse aproximando un poco mejor al valor de pi. ¿Listo? No es un código que converja siempre porque son números aleatorios. Hay que mirar que las condiciones son un poquito débiles. Pero es una aproximación con números aleatorios a pi. Por ahí ya me dio 3,15. Y la gráfica, nada que sale. Me preocupa que de pronto se pueda demorar bastante. Bueno, ahí está la gráfica. Ay, tan bonito. Sí, para eso sirve. Para decir, bueno, ahí ya se está rellenando. ¿Listo? La relación entre número de aciertos y número de intentos es lo que me está dando a mí pi cuando lo multiplico por 4. Eso es todo. Podemos llegar y obtener más valores o el código un poco más rápido si comento al menos las dos líneas que me están graficando todos los puntos, ¿no? Entonces cuando yo... ah, ¿qué pasó? Ok, ahorita miramos qué es esto. Ah, es que- ah, no. Ahorita miramos qué es este argumento. Básicamente este argumento no hace nada. Eso es todo lo que hace, pero ahorita lo miramos. Bien, tenemos aquí 3,13, una buena aproximación, pero ya se corre mucho más rápido. Ya puedo llegar a colocarle más ceros arriba, ya no me estoy preocupando por la gráfica, ya me hice una idea y puedo ver que está convergiendo entre más puntos coloque, un poco más cercano al valor de pi de 3,14. ¿Listo? Ya creo que aquí con este número de puntos, que es 1.000.000, es un poco consistente. Ahí le puse otro cero. Llegar al punto en el que ya él diga, ya son muchos números. Porque cuando yo tengo solamente números, lo único que estoy haciendo es generar un número aleatorio y mirar si cumple esta condición, le sumo uno al acierto. Si no, entonces no tengo ninguna sumatoria o nada que hacer. Entonces, el código no es exhaustivo. ¿Es demorado? Sí, pero no es exhaustivo como tal para correr. Lo único que es un poquito cansón es la parte de la figura, de las gráficas, sobre todo con este programa. Spider podría llegar a aguantar mucho más de las gráficas, pero Júpiter no tanto. Entonces, aquí ¿cuántos números teníamos? 10 millones de números, 3,14. 10 millones de números para dos cifras significativas no es muy eficiente que digamos para calcular pi. Pero ahí está. ¿Listo? Ahora, si fuera un experimento diferente, un rayo de luz que va por una doble rendija, es decir, yo puedo llegar a pensar en esa clase de experimento donde usted dice el experimento de la doble rendija, donde usted no sabe en qué parte va a caer, lo puede llegar a simular y va a haber el mismo comportamiento que va a haber en la vida real. Bueno, ahí les dejo esto con 10. Ok. Ahora miremos esa palabra clave que utilicé por acá. De hecho, aquí está. Ok. ¿Qué es lo que hace esa palabra clave pass? Pero también un break y un continue, que son palabras utilizadas para trabajar con esos bloques while, con esos bloques for. Eso me funciona para los dos. Entonces, esta declaración es la más fuerte de todas porque me rompe el while o el for más interno. ¿Recuerdan cuando yo tenía una unidad o que tenía tres bloques for? Me va a romper el más cercano. ¿Listo? Si se está ejecutando, por ejemplo, un segundo for más afuera, necesitaría otro break para poder romperlo también. Entonces, simplemente rompe las iteraciones. Ya el for, si llegó a un valor, está definido de 0 hasta 20, y yo le pongo que cuando sea igual a 10, pues va a llegar apenas hasta la mitad. Entonces, es muy útil para romperlo cuando se me cumple una condición. ¿Sí? Es muchas formas de romper un while infinito. O cuando el bucle definitivamente no me está generando lo que yo necesito, como una situación de convergencia. Cuando yo quiero converger algo hasta un valor fijo o que yo puedo llegar a conocer. Entonces aquí tendría
dos variables, suma, iteración. Estoy diciendo que cuando la iteración sea mayor que 20, empieza desde cero, es decir, voy a empezar a sumarle de a 1. Estoy sumando los valores de la iteración, es decir, estoy haciendo una pequeña operación de sumatoria. Eso es todo. Pero si la sumatoria llega a más de 100, es decir, si la sumatoria crece a más de 100, entonces un break. No voy a obtener un valor de sumatoria mayor que 100. Voy a llegar a comentar esa parte primero y ejecutarlo. ¿Listo? La iteración número 20, es decir, se completó completamente mi while y la suma me dio 210. Si yo descomento mi condición para romper el código de que la suma no puede ser mayor o igual que 100, obtengo que en la iteración 14 ya la suma tuvo un valor de 105. Y ahí se detuvo. ¿Sí? Rompió el while o el for más cercano. Y fue este que tenemos acá. ¿Está claro? ¿Para qué sirve el break? Sí, sí, señor. Sí. Bueno. Eso es como repetido. Sí. Hay otra declaración que me funciona a mí, sí, para determinar, quitar iteraciones o cualquier clase de valor que a mí no me funcione. Esta no rompe el ciclo for o el ciclo while, pero esa iteración, lo que se está ejecutando de ahí para abajo, ya no se va a ejecutar. Simplemente se devuelve el control al contador. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a tener el i en rango 10, entonces va a empezar desde 0 hasta 9, ¿vale? Cuando llegue a i igual a 4, se devuelve al contador. Quiere decir que ahora i va a valer 5 y vuelve y se ejecuta. Cuando llegue a i igual a 7, se devuelve el contador, es decir, i va a valer 8 y vuelve y se ejecuta. Por tanto, cuando i valga 4 y cuando i valga 7, no se va a ejecutar este print. Entonces esos son los números que yo no debería ver. ¿Listo? Estoy haciendo un skip de un ciclo for, que debería ser una cosa ordenada desde 0 hasta 10. O sea, debería ser todos los valores completos. Con ese if lo único que estoy haciendo es, ya no quiero que se muestre. Ya no quiero que se ejecute más el código. Entonces yo puedo llegar y colocar un if cuando algún valor esté muy cercano a 0, por ejemplo. Pero yo no quiero simplemente romper mi código, quiero que ese 0 no se sume o ese 0 no se divida sobre alguna otra cosa. Entonces coloco un continue para seguir mi código, más no mirar ese y no ejecutar esa indeterminación. Ok. Esa es la declaración que yo les decía, paz, literal, no hace nada. Pero siempre que yo tenga un if, necesito tener algo adentro. Es decir, yo puedo llegar y comentarla y me va a botar un error. Bueno, usted tiene un if y no tiene código indexado, o sea, ¿qué tiene acá? Entonces es muy normal llegar a colocar que estoy pegando el micrófono, colocar un pass simplemente para decirle siga y no haga nada más. Ok, pues cuando yo lo ejecuto, no cambio nada dentro del código. No cambia absolutamente nada. Si i es igual a 4 y i es igual a 7, continúe. No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, es normal construir un código ordenado, por ejemplo, una función. Yo sé que tengo una función acá que necesito, pero no sé muy bien qué poner adentro, pero quiero seguir programando el resto, le pongo un pass. O un if. Aquí veo que hay un problema cuando pase esto, pero no sé cómo solucionarlo, le pongo un pass. Y ahí sigo trabajando en el resto de cosas. ¿Ok? Entonces, si hace parte de un algoritmo matemático una condición que de pronto en la matemática da problemas, pero acá no, y usted quiere dejar la misma notación, le coloca un pass y se acabó. Para eso sirve. Entonces, break rompe el ciclo for, el ciclo while completamente. Continue termina la ejecución de ahí en adelante y devuelve el control arriba al for, al while para que evalúe el siguiente valor. Y pass no hace nada, pero si es necesario para un if, para un for, tener algo, entonces se coloca el pass y con eso lo soluciona. ¿Listo? Ok, esta declaración goTo. Algo muy parecido a lo que les había dicho de do while. El goTo
yo le puedo llegar y decir, hago mi programa, ¿no? 50 líneas. Hay for, hay if, etc. Y cuando termina mi programa digo, bueno, se acabó la ejecución. Si terminó correctamente alguna cosa, vaya a la línea 0. O sea, vuelva y ejecute todo el programa. Mientras que yo podría llegar y poner todo mi programa dentro de un while global. Este goto era y lo es muy peligroso porque alguien puede llegar y modificar su código o modificar su algoritmo poniéndole un goto a un código personalizado. Y de hecho, eso eran de los grandes problemas así que había de seguridad, que la gente simplemente tenía que identificar en una página web a dónde estaba el goto y metía su código malicioso, entonces iba directamente al código malicioso. Entonces, esa parte ya no se utiliza en la programación. Si ese vaya a la línea tal, vaya a la línea 13, vaya a la línea 14. No es necesario. Antes se creía que sí, pero la lógica matemática, la lógica de las cosas me permite todo englobarlo en un while, en un for, en cosas más generales. Entonces, yo no necesito llegar y correr un programa y decirle, bueno, ahora vaya a la línea 20, vaya a la línea 30. Simplemente no hace falta esa clase de cosas. ¿Ven? Y estas declaraciones, pues las que ya vimos, el break continuo, solamente me operan sobre el bucle. No me permiten tener el control global del programa, es decir, no me permiten romper el programa como tal. Simplemente de un bucle específico. Ok. Miren este código. Acá yo le voy a preguntar un entero mayor que 2. Tengo mi factor como la división más pequeña que nosotros podamos llegar a tener. Es decir, primero quiero mirar si ese factor que empieza como 2 es la división entera más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces digo, si mi factor es menor que n, y de hecho funcionaría muy bien con nmds, bueno, ahorita lo reemplazamos. Entonces el código termina. ¿Qué quiere decir? Yo pongo un número 7, ¿sí? Y voy a comenzar a probar números 2, 4, 5, 6, 7. A ver cuáles de esos números son factores de 7. ¿Cuál es la división entera más pequeña que le puedo llegar a hacer? Entonces, si mi número, el 7, cuando yo le saco la división, perdón, el residuo con el factor me bota un residuo igual a 0, quiere decir que esa es la división más pequeña y se acabó. ¿Vale? Si 7 es, no sé, divisible por 3 y me da a mí el residuo igual a 0, entonces termino. Pero pues no lo es. Pero yo podría intentar con 9, ¿no? Porque con 9 yo empiezo con 2, 9 dividido entre 2, nada. 9 dividido entre 3, sí, el residuo de esa división es 0, entonces ese es el factor más pequeño y por lo tanto se rompe. Ya no se va a ejecutar más y se coloca el nuevo valor para el factor. ¿Ok? Una vez se probó y si esto no se cumple, si este if no fue cierto, si definitivamente no es el factor, entonces no se ejecuta el break y por lo tanto voy a probar con el valor siguiente del factor. El factor número 3, 4, 5, etc. Puedo ejecutarlo acá y probar con algún número, por ejemplo 7. El factor más pequeño diferente a 1 para 7 es 7. No hay nada que hacer. Listo. Puedo llegar y probar con el número 9 y me da que el factor más pequeño es 3. Sí, eso es uno de los usos de la sentencia break que yo puedo llegar a ver útil. Puedo llegar a probar un número más grande y nada que hacer, pero para 27 sí. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. Podría controlarlo de otra manera. O sea, podría, en lugar de utilizar un break, utilizar una variable de control. Si no tuviera esa opción de break, podría utilizar un booleano. Entonces digo, bueno, ¿está encontrado el factor más pequeño? No. Listo. Mi factor empieza desde 2 y voy a mirar factores de división más pequeña desde 2 hasta el número n. Puede ser 7 para este caso.
y aparte que me verifique si no ha sido encontrado. Entonces hace el resto del factor y me da igual a 0, perfecto, quiere decir que ya lo encontré y cambia que fauna es igual a true. Después cuando se vuelva a ejecutar, automáticamente va a evaluar este pedazo y va a decir ya no se cumple porque ya se encontró y se acabó. ¿Listo? O sea, es otra forma de escribir lo que está arriba, pero pues no hace falta escribir esta clase de cosas cuando se tiene un comando como break. El código hace exactamente lo mismo. Señor. ¿Qué era lo que significaba el and not? Igual. Ah, ok. Not me niega. O sea, and me une las dos. ¿Sí? Aquí necesito que se ejecute el while mientras que el factor sea menor que n. Y lo que venga a la derecha. Y lo que está haciendo el not es que me vuelve algo falso y lo convierte en verdadero. ¿Por qué necesito aquí el not? Porque yo necesito que el código corra mientras esto sea falso. Y cuando yo coloco y, recuerden que es una condición exclusiva. O sea, siempre que yo coloco y, se tienen que cumplir las dos como verdaderas para que el i me dé verdadero. ¿De acuerdo? Y yo ya sé que el encontrado, mi idea es que el código se ejecute para mantener la lógica matemática intacta mientras no se haya encontrado, es decir, mientras que sea falso. Así que este not simplemente lo que está haciendo es convertir esto en verdadero. No quiero que haga nada más. ¿Listo? El código siempre se va a evaluar. El factor va a ser menor que n. Se está cumpliendo porque aquí el factor es 2. A menos que introduzca 2, no se me va a cumplir. O sea, esta parte siempre es cierta. Y ya encontrado es igual a falso. Así que cuando yo lo niego, cuando digo no es falso, es verdadero. Eso es lo que estoy escribiendo. Y no es falso, pues es verdadero. Entonces acá tengo algo verdadero y algo verdadero. Y el operador y me los une. ¿Listo? Entonces el resultado es que es verdadero. Y continúa ejecutando. Solamente cuando lo encuentra el factor es que encontrado se vuelve verdadero y por lo tanto el código termina. Porque no verdadero es falso. ¿Listo? O sea, profe, al poner el factor menor o igual que n y no es falso, o sea, verdadero, se ejecuta. No es falso, es verdadero. Ajá. Claro, el not lo único que me hace es cogerme un booleano y invertirlo, a cambiarme el valor. Si es falso lo pasa a verdadero, si es verdadero lo pasa a falso. Eso es lo que me hace el not, negarlo. No es verdadero, pues es falso. No es falso, es verdadero. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, y ya. Esto es un ejemplito para que ustedes lo miren. Es coger el código del número de pi y volverlo un problema de medio optimización. Lo pongo entre comillas porque aquí yo ya sé cuánto vale el valor de pi. Es decir, acá tengo pi y lo estoy redondeando. ¿Okay? Está aplicando la función de round al valor de pi de numpy y lo estoy redondeando a 8 cifras significativas. Utilizo si mi código está terminado o no, simplemente un booleano y le pongo un tiempo. Bien. Entonces yo digo, mientras que mi código no haya terminado, es decir, mientras que mi código no haya encontrado la solución correcta, ejecute. ¿Listo? Tengo acá lo mismo que tenía antes, el número de aciertos, el número de intentos, el pi calculado va a comenzar simplemente como 1 para hacer una pequeña comprobación. Y mi comprobación va a ser la siguiente. Tengo un contador aquí de tiempo. ¿Vale? Eso lo pongo acá en mi tiempo inicial, por así decirlo, porque aquí importé la librería time. Esto de hecho ustedes lo utilizaron ya, que esto bota el tiempo desde desde el inicio de la computación, pero la coloca en segundos. Entonces, voy a ejecutar esto mientras que el redondeo de mi pi calculado con la precisión, que es lo que va a ejecutar el código, sea igual al pi aproximado. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi 3,1415 no sea igual a mi 3,1416, etcétera, las demás cifras significativas, el código se va a seguir ejecutando. ¿Sí? Tengo
el número, el mismo código que tenía antes, pero ahora, bueno, aquí hay un montón de, acá. Si el número de intentos es menor que 1, el número de intentos es igual a 1. ¿Por qué puse esto acá? No, creo que esto no. No, creo que esto lo coloqué simplemente para mostrarles las excusas de lo que podemos llegar a usar, porque aquí hay un continue, un break, un pass. No, no está haciendo absolutamente nada esto, ¿vale? Porque pues el número de intentos acá empieza como 0. Aquí lo único que me está haciendo es sumarle un número de intentos a la primera iteración. O sea, cuando empiece con 0, me va a cumplir esto y me va a decir un número de intentos igual a 1. Sería lo mismo al final del código. Pues aquí me está aumentando más 1 a lo último, entonces no me está haciendo absolutamente nada. Bueno, esta condición que siguiente es mirar el tiempo actual, es decir, él me va a calcular el tiempo y me va a restar ese tiempo con el tiempo que yo puse al inicio del programa. Si esos dos tiempos son mayores que mis 2 segundos, entonces el cálculo se demoró más de lo que yo esperaba. Coloco un terminado igual a false y pongo un break. Quiere decir que vuelve a ejecutarse absolutamente todo el código que realmente calcula el número pi. ¿Listo? Esa es una forma de decir, yo veo que mi optimización, mi código como tal, no está llegando a ningún lado. Entonces lo reinicio. ¿Vale? Este de que el número de intentos sea mayor que 100.000 no me sirve para nada porque no está haciendo nada, es un paso. Y finalmente sumo el número de intentos de nuevo. Ojo, si él pasó de todas estas comprobaciones y si logró sobrevivirlas, por así decirlo, porque aquí tengo la comprobación del número de aciertos, número de no sé qué, entonces aquí le coloco el terminado como cierto. ¿Listo? Y ahí ya termina. Porque este while se va a ejecutar siempre comprobando estas dos cosas. O sea, puede ser que terminado sea cierto, sí, pero si nunca lo rompo, nunca puedo llegar a evaluar este otro while, que es el que me dice cuando terminó el programa. Entonces, este while se me va a ejecutar por siempre, a menos que alguna de estas cosas lo rompa. Que terminado sea cierto o que el tiempo sea mayor que 2 segundos. Lo puedo llegar a ejecutar y aquí lo encontró a la primera en 0,5 segundos. Pero es un código tan ineficiente, por así decirlo, que puede llegar a demorarse 2 segundos o puede llegar a repetirse muchas veces. Acá, por ejemplo, demoró más de 2 segundos y lo hizo 2 veces. O sea, 2 veces se demoró más de 2 segundos en calcularlo, a la tercera funcionó. O podría ser que nunca converja. Puede llegar a mostrarme ese mensaje de los 2 segundos unas 7 o 8 veces o más, hasta que nos aburramos. ¿Listo? Es una macro excusa para utilizar todas las cosas que les mostré hoy. Si quieren, revísenlo con más calma y me preguntan cualquier cosa. Bueno, muchachos, les voy a colocar la lección, pero se las coloco después de las 6 de la tarde. ¿Listo? O a las 4 o 6 de la tarde para que la miren. Y el CPS. Listo, profe. El CPS, ¿hasta cuándo es el último plazo? Nosotros tenemos clase el martes o Sí, miércoles. Será para el martes. listo, profe. Pues el martes vamos a tener que hacer la práctica. Listo. Bueno, los dejo. Cualquier duda, Discord, por favor. Y piensen lo de la cámara. Siéntenos solo acá. Chao, que estén muy bien. Bueno, profe. Ah, Gracias, profe. profe.